estudiando la carta de Efesios. Y estamos en el capítulo 1 todavía, ¿no? Si usted pensaba que íbamos solamente a tener una lectura de corrido, pues no es la idea. Hemos querido y Dios nos ha permitido aprender un poco más profundamente de cada pasaje, cada versículo, cada palabra que está ahí escrita, para entender su significado, su contexto y la intención que ha tenido el autor, que es el Espíritu Santo, inspirando al apóstol Pablo, sobre lo que quiso decirle en primera instancia a los hermanos de Éfeso y que haya quedado perpetuamente por todos los siglos y por todas las edades para también la iglesia de hoy en día y de las futuras que Dios permita que haya. Así que es un libro maravilloso, es un libro como lo hemos ya introducido en los primeros estudios, que fue escrito por el apóstol Pablo durante su encarcelamiento en el año más o menos 61, y nos va a hablar del eterno propósito de Dios que tiene Él, o que ha tenido desde antes de la fundación del mundo, para establecer su iglesia, su cuerpo, su nación, y cómo puso al hombre en un estado de bendición espiritual, un estado en el cual ya el Hijo de Dios, como parte del reino de los cielos, como parte ahora del pueblo de Dios, cuenta con unas múltiples bendiciones, con unas múltiples dotaciones, si lo ponemos en un lenguaje un poco más popular, que Dios ha dotado, que Dios ha dado, que Dios en su infinito amor le ha placido darle al Hijo de Dios. Su gracia, su perdón, su misericordia, el hecho de haber sido adoptados como hijos, el hecho de estar en lugares celestiales juntamente con Cristo, a ser parte ahora del pueblo llamado de Dios. Y estamos en el capítulo 1, hasta el versículo 17, y vimos un poquito del 18 del miércoles pasado. Vamos a tocar un poco del 18, pero voy a compartir con ustedes entonces la presentación para que podamos seguir allí. Carta de los Efesios. Y estamos en el capítulo 1, versículo entonces 17, pero ahora vamos a ver el versículo 18. Y hoy vamos a ver, hermanos, lo que Dios tiene que decirnos en cuanto espíritu de sabiduría y de revelación, la esperanza y las riquezas que tenemos en gloria, el poder de Dios manifestado en Jesús y en nosotros. Así que prestemos mucha atención a esta parte. Versículo 17 entonces de Efesios capítulo 1, versículo 17. Continuando entonces con nuestro estudio. Bueno, antes de leer el versículo 17 hay que recordar lo que el miércoles pasado vimos, y es que nosotros ahora, si tenemos una verdadera fe en Cristo y amamos a los hermanos con ese amor entrañable que sirve
a los demás, especialmente los de la familia de la fe, Pablo continúa en esa oración, porque está desde el versículo 15, está hablando de una oración que quiere presentar ante Dios, decirle a Dios que él desea que esto haya en los hermanos: amor fraternal, fe y confianza en Jesucristo. Pero también quiere que haya, dice la Escritura, sabiduría, para que el Dios, versículo 17, de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Ahora está hablando el apóstol Pablo, y es una oración del apóstol Pablo, pero nosotros sabemos, hermanos, que Dios es el que quiere esto. Es el sentir de Dios, es el sentir que tiene Dios de que nosotros tengamos sabiduría y, como dice el versículo 17, de revelación en el conocimiento de Él. El primer aspecto es lo que tiene que ver con la sabiduría. La palabra sabiduría es la palabra en el griego sofía, y quiere decir, hermanos, un conocimiento profundo de las cosas de Dios. A veces, hermanos, nosotros somos muy dados a la superficialidad del conocimiento de Dios. Nos limitamos mucho a simplemente conocer y saber las doctrinas básicas, los fundamentos, quedarnos como niños. La sabiduría, hermanos, Dios quiere que en nuestras vidas haya sabiduría para que nosotros conozcamos más profundamente a Dios, a un profundo conocimiento de Dios. Y lo que Dios quiere aquí es llevarnos directamente hasta su corazón, hasta el corazón de Dios mismo, a un profundo estado de comunión e intimidad, donde resplandece, hermanos, la divinidad de Dios. Necesitamos, hermanos, en nuestras vidas cada día un despertar espiritual, porque a veces pasa de que estamos muy dormidos, ¿no? Muy dormidos como cristianos. No reconocemos o no visionamos lo que es ser hijo de Dios, o lo que es estar en la iglesia, o lo que es conocer a Dios. Y por eso la oración de Pablo, que es el sentir de Dios, en el sentido de querer Dios, que en nuestra vida haya un despertar espiritual, un mayor reconocimiento de los asuntos de Dios, donde eso nos lleve prácticamente, si lo tratamos en estas palabras, a una especie de éxtasis, de encuentro con Dios, de despertar espiritual. Y no simplemente vivir vestidos con la religión, con la ritualidad, con las actividades mecánicas, sin tener una conciencia, hermanos, de querer cada día acercarnos. Por eso la palabra de Dios nos dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y por eso también Santiago nos dice que si alguno es falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche. Pero la sabiduría no es simplemente para que nosotros la expongamos a las personas y la gente nos diga pero qué sabio es esa persona. No, no es, porque el verdadero sabio oculta, dice Proverbios, su sabiduría, no la revela. Pero la sabiduría que Dios quiere es para que nosotros nos acerquemos más a Él, para que seamos sabios en el sentido de tener más profundización de la intimidad y de la comunión con Dios. Y eso es, hermanos, es lo que pide Dios, que nos dé espíritu de sabiduría y de revelación, porque la revelación, hermanos, tiene que ver con ver más allá
más allá de lo que nosotros muchas veces vemos. Ver más allá. En Proverbios 3:13, en la presentación dice: bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Proverbios 3, versículo 13. Hermanos, la revelación, cuando Dios dice aquí, es que nosotros veamos más allá de lo que el mundo común puede ver. Eso es ver las cosas como Dios las quiere que las veamos. Ver las cosas como Dios las ve y como las personas comunes no las ven. ¿Sí? Ver las cosas como Dios las ve y ver las cosas como las personas no las ven. Eso es espíritu de revelación. Y cuando tenemos ese espíritu de revelación, vamos a siempre poder tomar las mejores decisiones, hablar las cosas que realmente son acertadas, poder expresar, manifestar o accionar las cosas que realmente son agradables a Dios. Hermanos, hagámonos una pregunta: ¿cuánta revelación necesitamos para actuar con los demás seres humanos, con las personas, para ser más sensibles ante las necesidades de otros, para responder cada palabra con esa pizca de sal que aprovecha a los demás oyentes? La vida cristiana, hermanos, se describe como conocer más a Dios y conocer mejor a Dios día a día. Y es una amistad, hermanos, que crece en intimidad con el tiempo. Y por eso es que Dios quiere que se manifieste cada día ese espíritu de revelación. Hay que ver, hermanos, que la iglesia cuenta con esta revelación para la edificación del cuerpo de Cristo. En 1 Corintios, vamos a leerlo, vamos nuevamente a pedirle a los hermanos. Empecemos por acá, hermano Germán, que vamos haciéndolo. 1 Corintios 14, 26. Amén, hermano. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Amén. Aunque hay algunos dones que no están vigentes hoy en día, unos dones milagrosos, hay otros que sí, ¿no? Y cuánto de eso, hermanos, necesitamos en nuestras vidas, ese espíritu de revelación, donde a veces, no sé si usted le ha pasado, a mí me ha pasado, que yo escucho un estudio y yo sé que lo había leído antes, pero no lo había visto de esa manera. Pero Dios permitió que esa persona tuviera ese espíritu de revelación para dárnoslo a nosotros. Y eso nos edifica. Eso nos hace crecer espiritualmente. Yo creo que a todos nos ha pasado, ¿cierto? Y nos pasa. Que ahora vemos las cosas más claramente, porque la palabra revelación da a entender eso, ¿no? Algo que de pronto en un momento dado estaba como muy sombrío, muy oculto, muy opaco, y es alumbrado y es revelado para ver las cosas como más claramente. Y eso pasa, hermanos, en nuestra vida. Y yo espero, y Dios espera que esté pasando en cada uno de nosotros, de que Dios vaya dando más claridad en muchos asuntos que muchas veces para nosotros son muy oscuros, son muy de interrogación muchas veces, pero que Dios va dando, hermanos, esa luz para conducirnos bien.
¿Cuántas cosas, hermanos, yo sé que usted y yo hemos aprendido en cuanto a cómo conducirnos en el hogar, ¿no? Que antes no sabíamos, o cómo actuar frente a una situación en la iglesia. Y eso es gracias a que ha habido espíritu de revelación por medio de la palabra de Dios. Solamente no va a ser revelación nueva fuera de la escritura, fuera de la palabra de Dios, sino una revelación que está de acuerdo con lo que Dios nos enseña en su palabra. Y por eso ese pasaje de 1 Corintios 14, ¿no? Todo esto sirve y la iglesia cuenta con este beneficio, con este bienestar, por decirlo así, de la revelación para la edificación del cuerpo de Cristo, para que el cuerpo de Cristo sea edificado. Ahora, el versículo 18 nos dice, de Efesios capítulo 1, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Hermanos, la forma como los cristianos ven la vida difiere drásticamente de la forma como los incrédulos la ven. Y ahí está uno de los puntos importantes que debemos tener en cuenta. Los no cristianos, los que no tienen a Dios, las personas que no han obedecido el Evangelio, dice la Biblia, vamos a Efesios, allí mismo en Efesios, ya lo veremos más adelante, Efesios 4:18, donde se nos dice, ¿quién sigue? Que los no cristianos tienen el entendimiento entenebrecido. Teniendo el entendimiento entenebrecido de la vida, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de sus corazones. Todas las personas ven una vida de una manera y los cristianos la ven de otra manera. Hay diferentes ópticas. Y ahí, hermanos, ahí está la diferencia. Los cristianos, hermanos, tienen sus ojos y Dios desea que sus ojos sean alumbrados para ver las cosas como Dios quiere que las vean y no como comúnmente se ven. Porque esto es algo muy cierto. Si nosotros vemos las cosas así mismo como las vemos, así mismo como las percibimos, pues así mismo vamos a actuar de acuerdo a cómo las vemos o a pensar. Y los no cristianos tienen el entendimiento entenebrecido. Pero los cristianos, hermanos, ven a la forma de Dios. ¿Por qué? Porque el cristiano ve diferente como ve el mundo. La iglesia, hermanos, es más que un simple lugar en el cual se llevan a cabo reuniones o programas. Es más que un lugar en el que se cumple un horario de clases bíblicas, de reuniones, de asambleas para la oración, sino que la iglesia, hermanos, es el lugar en el cual los cristianos tienen la oportunidad de llegar a conocer más a Dios y a ver las cosas como Dios quiere que las veamos. Por eso es que Dios, a través de esta oración de Pablo, quiere que nuestros ojos sean alumbrados. Alumbrados. ¿Para ver qué, hermanos? Bueno, más adelante allí lo dice. El versículo 18 lo dice. Para que sepáis, hermanos, para que sepamos qué es lo que Dios quiere que nosotros sepamos y que veamos diferente como el mundo ve. Primero, la esperanza a la que Él nos ha llamado. La esperanza a la que Él nos ha llamado.
¿Cuál es la esperanza, hermanos, del cristiano? ¿Cuál es? ¿Está aquí la esperanza? ¿El cristiano tiene la esperanza aquí? ¿En lo que el mundo puede ofrecer? La Biblia habla en Efesios capítulo 4, otro pasaje, hermano Edward, sigue, capítulo 4, versículo 4, que dice de la siguiente manera, hermano, bien pueda. Dice la palabra del Señor: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Nosotros, hermanos, hemos sido llamados a una esperanza. Los no cristianos no tienen esperanza, y por eso es que Pablo, por allá en 1 Tesalonicenses capítulo 3, habla de que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Es decir, como aquellos que simplemente esperan en este mundo, en esta vida, en lo que pudiera ofrecerle o en lo que pudieran alcanzar de esta vida. Nosotros también éramos personas que no teníamos esperanza, dice la Biblia en Efesios 2:12. Quiero leer ese pasaje. Efesios 2:12 dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Nosotros no teníamos esperanza. Pero ahora, hermanos, Dios quiere que alumbremos los ojos de nuestro entendimiento para que nosotros veamos la esperanza a la que Él nos ha llamado, que no está acá, que no están las cosas de este mundo. El dicho popular, ¿no?, que escuchamos nosotros, que la esperanza es lo último que se pierde, ¿no? ¿Sí lo hemos escuchado? Y de verdad, hermanos, qué desastroso es vivir sin esperanza. Qué desastroso es para el Hijo de Dios que viva sin esperanza. No se imagina un cristiano que no tenga esperanza, solamente creyendo en lo que podemos tomar o vivir de este mundo. Sería una desgracia vivir en este estado. Sería una persona desgraciada. Y por eso también, leámoslo también en 1 Corintios, hermano Abel, capítulo 15, ¿19? 19. Dice la palabra de Dios. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Amén. Miren lo que dice el pasaje, ¿no? Si en esta vida, que era lo que estaba pasando en algunos de los personas de Corinto, hermanos de Corinto, estaban dudando de la resurrección. Y Pablo llega a corregir eso y habla, bueno, si los muertos no resucitan, pues vana es nuestra fe en realidad. Y si solamente esperamos en esta vida, ¿sí? Si en esta vida solamente esperamos, es decir, si solamente tenemos esperanza en Cristo en esta vida, que es muy pasajera, muy rápida, si solamente esperamos en esta vida, pues somos los más dignos, dice, de conmiseración. En otras versiones aparece la palabra, en vez de conmiseración, aparece la palabra lástima. Somos los más dignos de lástima de todos los hombres, si solamente esperamos en esta vida. Así que Dios quiere que nosotros seamos alumbrados para ver la esperanza a la cual nosotros tenemos, que no está aquí. No está aquí.
La palabra esperanza aquí es la palabra griega elpis. No Elvis, no, sino elpis. Elpis. Y es la palabra que significa expectativa de bien. Los que no tienen esperanza son aquellos que dicen, bueno, comamos y bebamos porque mañana moriremos, ¿no? Es decir, hay una esperanza incorrecta como la de los materialistas, y por eso Pablo le dice a las personas que tienen bienes en este mundo, vamos a leerlo en 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 17, hermano, que sigue, hermano Oscar. 1 Timoteo 6, 17. Amén. Dice la palabra de Dios en 1 Timoteo 6, 17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Miren que ahí la exhortación es, manda a los ricos, no manda a aquellos que tienen posesiones, a que no pongan la esperanza en esos bienes materiales, ¿no? Porque son inciertas, ¿sí? Sino en el Dios vivo. La esperanza tiene que estar en los cielos, hermanos. Y por eso, hermanos, son esperanzas incorrectas, y muchas veces nosotros dejamos salpicarnos por el pensamiento y por la ideología de este mundo. Pero Dios quiere que alumbremos los ojos de nuestro entendimiento y no pongamos la esperanza en eso, porque allí no está nuestra esperanza. Sabemos que Dios permite, como dice allí en ese mismo pasaje, que tengamos las cosas para que las disfrutemos, pero eso no debe ser la convicción de mi esperanza. Debe ser, hermanos, lo que trae más allá de este mundo. Mi esperanza, hermanos, está más allá de esta vida. Y por eso, hermanos, no nos dejemos cegar. Abramos los ojos y veamos las cosas como Dios quiere que las veamos. No nos materialicemos, no nos terrenalicemos, como dicen, si está bien dicha la palabra. No nos apeguemos, no nos volvamos personas simplemente como muchos pensadores de la antigüedad que decían esto: comamos y bebamos porque mañana moriremos. O como dice la canción popular, vive la vida, ¿cómo es que es? Mira que se va y no vuelve, ¿no? No es eso. La esperanza está en el más allá. En Hebreos capítulo 10, versículo 23. Hebreos capítulo 10, versículo 23. Amén. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Amén. Mantengámonos fieles, sin fluctuar. ¿Por qué, hermanos, dice este pasaje? Bueno, si inferimos y deducimos un poco acerca del pasaje, pues está diciendo, mire, hay muchos que fluctúan, muchos que son movidos por las cosas de este mundo y se olvidan de la esperanza que hay en los cielos. Pero el autor allí, el Espíritu Santo, nos está diciendo, mantengámonos firmes, sin fluctuar la profesión de ¿qué? De nuestra esperanza. Volviendo a Efesios, entonces nos está diciendo el pasaje, yo quiero que ustedes abran los ojos y vean más bien la esperanza a la cual ustedes han sido llamados. ¿Dónde está entonces? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Sigue el hermano Albert.
Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo nacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Amén. Ahí lo dice, ¿no? Para una esperanza viva. Y esa esperanza está en los cielos, no está aquí. No está aquí, sino que está en los cielos. Y el versículo 4 lo dice, reservada en los cielos para vosotros. La esperanza, hermanos, es indispensable para el cristiano, porque la esperanza acompaña el gozo, a la paz y al poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. En Romanos, capítulo 15, versículo 13, nos dice lo siguiente, hermano Mauricio. Esa es la palabra de Dios en Romanos 15, 13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Amén. El Dios de gozo, el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Es indispensable, hermanos, para el cristiano. Si nosotros perdemos la esperanza en los cielos, en Jesús, en lo que hizo Jesús, pues en realidad vamos de caída. La esperanza, hermanos, es algo que debe permanecer. Por eso 1 Corintios 13 lo dice, ¿no? Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de ellos es el amor. Pero está incluyendo la esperanza. 3 cosas importantes deben permanecer en la vida del cristiano: la fe, la esperanza y el amor. Permanecen y deben permanecer. Volviendo a Efesios, hermanos, entonces, la segunda cosa que vemos allí es las riquezas de la gloria de su herencia. ¿Sí? Dice, para que el Dios, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Hermanos, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está queriendo que nosotros apreciemos más completamente la riqueza de la gloria de Dios. Creo que se está descargando aquí. La riqueza de la gloria de Dios, en el cual tenía reservada para ellos y para todos nosotros en el otro mundo, no en esta vida, las riquezas. Hermanos, cuán a menudo damos más énfasis en las riquezas de este mundo. Como me lo enseñaba un hermano, ¿no? Al Dios Mamón. Ese es el Dios Mamón, ¿no? El Dios de las riquezas. Donde nos dejamos envolver, nos dejamos enredar y nuestro pensamiento empieza a cambiar, nuestros principios inclusive empiezan a ser movidos por causa de buscar las riquezas de este mundo. Y no estamos dispuestos a renunciar a ellas. Miren el ejemplo del joven rico, ¿no? ¿Recuerdan el ejemplo? Creo que todos lo sabemos. Este joven que guardaba toda la ley desde su juventud y se acercó a Jesús y le dijo que era necesario para heredar la vida eterna. Y Jesús le respondió, bueno, pues tú conoces los mandamientos. No matarás, no robarás, no adulterarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, etcétera. Y el joven, muy
encariñado con Jesús, dijo: yo eso desde mi juventud lo he guardado, ¿qué más me hace falta? Bueno, una cosa le dijo Jesús: anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y luego ven y sígueme. A lo cual el joven se volteó, se entristeció en gran manera y no quiso seguir a Jesús. Pero el problema no era que él no amaba a Jesús, él amaba a Jesús, pero amaba más las riquezas que a Jesús, que en últimas no era el verdadero amor, ¿no? Él amaba más su posición, su riqueza, lo que él tenía, que a Jesús. Pero nosotros, hermanos, Dios quiere que nosotros veamos y alumbrar los ojos de nuestro entendimiento para que veamos o apreciemos más las riquezas que tenemos en Cristo en vez de las que este mundo pudiera darnos, o enfatizar más en ellas, en vez de ser como le dijo Jesús, como la lección que dio Jesús en la parábola del rico insensato, que todo aquel que es como este rico, ¿sí?, es rico para los hombres y no es rico para con Dios. Las riquezas, hermanos de Dios, son infinitas, incalculables, imperecederas, no se pueden medir y están sobrecargadas de gozo y gloria que nada de este mundo puede lograr y que nada de este mundo nos puede dar. Ahí está, hermanos, y se ve en lo más profundo de nuestro interior y se puede experimentar. Y para terminar, hermanos, el versículo 19 nos dice: ¿y cuál? La supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Esta palabra, hermanos, este versículo está colmado de fuerza. Y Pablo también oraba para que los hermanos, y obviamente para que nosotros, nuestros ojos, veamos el poder de Dios en nuestras vidas. Pablo oraba para que esas personas que en un momento dado fueran a escuchar la carta, que fuera a ser leída en la iglesia, pudieran también tener un mayor aprecio del poder de Dios. La palabra supereminente, es la palabra un lanzar más allá, la excelencia. Se refiere, hermanos, a una clase superior de grandeza que está más allá de la medida y de nuestro pensamiento, de nuestros límites. Más grandeza y poder de lo que se necesita. Y ahí es donde, hermanos, tenemos que ver y apreciar que el poder de Dios no tiene límites. El poder de Dios no tiene límites. La palabra poder allí es la palabra dunamis en el griego. Y esa palabra dunamis es la palabra que se utiliza en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 16, cuando habla del Evangelio, que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Es decir, que todo el poder que se necesita para que una persona sea salva y que una persona alcance todo eso que Dios quiere darle, se da a través del Evangelio, que es el poder de Dios para salvar. El poder de Dios. Dios, hermanos, en su naturaleza, que es inherente de Él, que es propia de Él, que nadie se la puede quitar, que nadie más tiene, es supremo, todopoderoso. Por eso hablamos de que Dios es omnipotente, que es el todopoderoso, y que actúa, hermanos,
con su poder para producir unos efectos incalculables y que nosotros, hermanos, muchas veces no alcanzamos a reconocer o apreciar, o muchas veces no alcanzamos a valorar en nuestras vidas. Muchas veces puede que nosotros no los veamos, pero ahí está el poder de Dios actuando. El poder de Dios. La Biblia dice, hermanos, en 2 de Timoteo capítulo 1, el que sigue, ¿quién sigue? Vuelva a dar la vuelta, bueno, hermano. Capítulo 1, versículo 7. Segunda de Timoteo 1, 7. Segunda de Timoteo 1, 7. Amén. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Dónde está ese poder? En Dios. ¿Qué es lo que buscan los gobernantes hoy en día? Poder, ¿no? Eso es lo que buscan. ¿Por qué un presidente vuelve y se lanza como presidente y si deja de ser presidente quiere hacer otras cosas más y cada día más Eso no es porque simplemente quiera ejercer su profesión y ya. Hay un anhelo en el corazón del ser humano y es el ansia de poder. Y eso lo hemos visto a través de la historia, ¿no? Los grandes personajes históricos que quisieron dominar el mundo. Hitler, Napoleón, los emperadores romanos, Saddam Hussein, George Bush, bueno, qué sé yo. ¿Qué es lo que han querido? En últimas, ¿qué es lo que ellos quieren? Ellos quieren eso, poder. Poder. Pero el poder, hermano, no está en este mundo. El poder proviene de Dios. Y la Biblia dice en este pasaje que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder. El poder de Dios se manifiesta en nosotros cuando en nuestras vidas mostramos todas las virtudes de Jesús, porque el hombre por naturaleza pecaminosa no puede alcanzar ni puede percibir inclusive las cosas que son del Espíritu, y no puede alcanzar inclusive a amar, a perdonar o a, qué sé yo, a hacer tantas otras cosas que el hombre natural no puede, no alcanza. Pero el poder de Dios hace todo esto. El poder de Dios. Ese poder, hermanos, está actuando en nosotros ahora mismo. No es que va a actuar, no es que un día se va a manifestar en nosotros. Ese poder está actuando ya en nuestras vidas. El poder de Dios. En Hebreos capítulo 1, versículo 3. Hermano, a ver, ¿quién sigue? Pues, hermano, a ver. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Leemos la palabra de Dios, en el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la derecha de su majestad y en las alturas. Se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. La frase que ahí quiero que resaltemos es: ¿quién sustenta? Dice, ¿quién sustenta todas las cosas con la palabra de su poder? Hermanos, Dios nos sustenta y sustenta todas las cosas con su poder. Preguntémonos, hermanos, ¿hemos experimentado, hemos visto el poder de Dios en nuestras vidas? En muchos aspectos. El poder de Dios lo hemos visto. Yo en muchas cosas he visto el poder de Dios en mi vida. Yo sé que usted, hermano, hermana, familia, ha visto el poder de Dios.
en su vida. A través de muchas cosas que puede que nosotros no comprendamos ahora, pero está el poder de Dios allí. Dios desea, hermanos, que conozcamos que su poder está actuando en nosotros. Y por eso la Biblia dice que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién puede contra el poder de Dios? Dios tiene el poder, hermanos, para hacer mucho más abundantemente todo lo que le pedimos o entendemos. Así que, volviendo a Efesios, y ya concluyendo entonces, el pasaje nos está diciendo, miren, yo deseo que ustedes, que todos nosotros podamos ver, hermanos, la esperanza que tenemos en Cristo, las riquezas de la herencia de su gloria, las riquezas de gloria de su herencia, y la supereminente, la extensa, la más allá, la excelencia, lo que va más allá de la medida o de lo que la imaginación puede tener, la supereminente grandeza del poder para con nosotros. Es decir, ese para con nosotros está indicando a favor de nosotros, a favor de nosotros. Dios es nuestro mayor aliado. Los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Hermanos, por eso decía que este pasaje está lleno de fuerza. Está colmado de palabras de fuerza para que nosotros veamos y confiemos en el poder de Dios sobre nuestras vidas, que está actuando en nosotros. ¿Qué es lo que pasa muchas veces, hermanos? Que nosotros dudamos del poder de Dios. Y por eso es que muchas veces nuestra falta de fe hace que nosotros nos empecemos a hundir. ¿Sí? Y pasa lo de Pedro, ¿no? Que tuvo el poder de caminar sobre las aguas como lo hizo Jesús, pero que por empezar a ver las circunstancias difíciles, los mares, los vientos, todas las cosas que están a su alrededor, empezó a hundirse, ¿no? Y yo digo, bueno, pero si Pedro era pescador, él sabía nadar, si pensaba hundir, él debía saber que podía flotar, porque no me imagino un pescador que no sepa nadar. Pero hasta Pedro se le olvidó eso, que sabía nadar. Y dijo al Señor, Señor, sálvame. ¿Y Jesús qué fue lo que le respondió? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Nosotros a veces eso es lo que nos pasa, dudamos del poder de Dios, dudamos que ese poder está actuando con toda su fuerza en nosotros. La fuerza del poder de Dios está actuando en nosotros, se está haciendo patente en nuestras vidas, está accionándose ya en nuestras vidas. Por eso no debemos dudar. Y cada día, hermanos, llenarnos, como dice la Escritura aquí, de la esperanza, reconocer las riquezas que tenemos en la gloria de su herencia y reconocer y apreciar el poder de Dios sobre nosotros. Dios quiere que así lo veamos, su infinito poder.